Primero debemos descifrar la inquietante duda que muchos tienen al mirar el fondo del mar. ¿Por qué no hay esqueletos en el lugar del hundimiento? Esta pregunta no solo desafía nuestra lógica, sino que nos sumerge en las leyes más implacables del océano Atlántico. Más de 1500 almas fueron devoradas por las aguas en la madrugada del 15 de abril de 1912, pero tras décadas de expediciones, con la tecnología más avanzada, las cámaras solo han encontrado zapatos, abrigos de cuero y vajillas de porcelana intactas. Hoy, vamos a revelar la verdad científica y oscura detrás de este cementerio sin cuerpos, donde el acero sobrevive, pero los huesos se desvanecen como el humo. En la verdad del hundimiento del Titanic es mucho más compleja que el simple impacto de un iceberg contra el casco. A casi 4 kilómetros de profundidad, entramos en una dimensión donde la presión es de unas 380 atmósferas, lo suficiente para aplastar un submarino no reforzado. En este entorno, la vida lucha por sobrevivir y la materia orgánica se enfrenta a un proceso de reciclaje agresivo. El lugar donde descansa el gigante de acero es una zona de oscuridad perpetua, donde la nieve marina, restos de organismos que caen desde la superficie, es la única fuente de alimento. Al descender a estas profundidades, cruzamos una barrera invisible conocida como la zona de compensación de carbonatos. Es aquí donde el misterio de los esqueletos encuentra su primera explicación científica. El agua de mar a esta profundidad está infrasaturada de carbonato de calcio. Esto significa que el agua tiene una sed química por los minerales que componen nuestros huesos. Cuando un cuerpo llega al lecho marino, el calcio comienza a disolverse en el agua ácida y fría, permitiendo que el esqueleto desaparezca por completo en cuestión de años o décadas como máximo. Es una paradoja visual aterradora. Mientras los restos humanos se disuelven, los objetos que los acompañaban permanecen como mudos testigos. Los zapatos de cuero, tratados con taninos químicos durante su fabricación, son rechazados por las bacterias y necrófagos marinos. Por eso, al explorar el Titanic, lo que vemos no son cuerpos, sino huellas de personas, pares de botas alineados en el sedimento, marcando exactamente el lugar donde alguien exhaló su último aliento antes de que el mar decidiera borrar su rastro biológico para siempre. Esto nos lleva a una de las incógnitas más persistentes de la historia naval. Se encontró el cuerpo del capitán del Titanic, Edward John Smith. El hombre que comandaba el insumergible es la pieza central de un rompecabezas de sombras. Los testimonios de los sobrevivientes son contradictorios y alimentan el mito. Algunos afirman haberlo visto en el puente de mando hasta el último segundo, manteniendo una calma sobrenatural mientras el agua rompía los cristales. Otros aseguran que saltó al mar con un niño en brazos, intentando alcanzar un bote salvavidas antes de sucumbir al frío paralizante del Atlántico. Sin embargo, la realidad física es mucho más cruda. Si el capitán Smith se hundió con su barco, su cuerpo habría quedado atrapado en las cubiertas superiores o arrastrado por la succión hacia las profundidades. Al igual que el resto de las víctimas que no lograron subir a los botes, su organismo se habría enfrentado al mismo destino biológico. La búsqueda del capitán no es solo una búsqueda de restos físicos, sino una lucha por encontrar un cierre a la narrativa de una tragedia que pudo haberse evitado. A la verdad detrás del hundimiento sugiere que el exceso de confianza y la falta de binoculares en el nido de cuervos fueron solo la
múltiples avisos de hielo, pero la presión por cumplir un horario récord y la creencia ciega en la ingeniería del buque sellaron su destino. Al no encontrarse nunca su cuerpo, su figura se elevó al estatus de leyenda, pero la ciencia nos dice que sus restos probablemente se convirtieron en parte del ecosistema marino, mucho antes de que Robert Ballard localizara el pecio en 1985. Dentro de los restos del barco existen áreas que aún no han sido exploradas, los camarotes de primera clase, protegidos del flujo constante de las corrientes marinas, podrían albergar secretos que la química del agua aún no ha logrado destruir del todo. Existe la teoría de que, en compartimentos estancos o zonas con poco intercambio de oxígeno, el proceso de descomposición podría haberse ralentizado, pero hasta que un robot logre penetrar en las entrañas más profundas de la sección de popa, el paradero final del capitán seguirá siendo un enigma envuelto en óxido y silencio. Muchos se preguntan, ¿es real la historia de Rose y Jack del Titanic? ¿Es necesario separar el romanticismo de Hollywood de la gélida realidad de 1912, aunque James Cameron basó su película en una investigación exhaustiva del barco? La pareja protagonista es una creación ficticia, diseñada para darnos un hilo emocional. No existió un Jack Dawson que ganara su boleto en una partida de cartas, ni una Rose DeWitt Bukater que desafiara a la alta sociedad en las cubiertas del Titanic. Sin embargo, sus personajes están construidos sobre fragmentos de historias reales de pasajeros que vivieron horrores similares a la verdadera historia del hundimiento. Está llena de parejas que sí enfrentaron decisiones de vida o muerte. El caso más famoso es el de Isidore e Ida Strauss, los dueños de los almacenes Macy's. Cuando se le ofreció a Ida un lugar en un bote salvavidas, ella se negó, diciendo: hemos vivido juntos durante muchos años. A donde tú vayas, yo iré. Se dice que fueron vistos por última vez sentados en un par de tumbonas en la cubierta, tomados de la mano, mientras el mar los alcanzaba. Esta realidad supera cualquier guión cinematográfico por su sacrificio genuino a obsesión por saber. Si es cierta la historia de Jack y Rosie, demuestra cómo el cine puede llegar a eclipsar la historia documental. En el cementerio de Fairview, en Halifax, existe una tumba marcada como J. Dawson. Durante años, miles de fanáticos han dejado flores y notas allí, creyendo que pertenece al personaje de Leonardo DiCaprio. La verdad es que pertenece a Joseph Dawson, un joven que trabajaba en la sala de calderas del Titanic. Su vida no fue un romance de lujo, sino una lucha constante entre el carbón y el calor extremo para mantener vivo al gigante de acero. La película logró captar algo que los libros de historia a veces olvidan: la estratificación social de la tragedia. La diferencia de supervivencia entre la primera y la tercera clase no fue una coincidencia, sino el resultado de un sistema que priorizaba a quienes tenían más poder adquisitivo. Mientras que en la ficción vemos a Jack y Rose corriendo por pasillos inundados, en la realidad cientos de familias de inmigrantes quedaron atrapadas detrás de puerta cerrada, esperando una ayuda que nunca llegó mientras el barco se partía en dos bajo sus pies. Para comprender qué tan real es la historia de la película Titanic, debemos mirar los detalles técnicos del hundimiento. La escena en la que el barco se parte a la mitad fue motivo de controversia durante décadas. Antes de que se encontraran los restos en el fondo del mar, la versión oficial era que el barco se había hundido intacto. Los sobrevivientes que afirmaron haber visto la ruptura fueron ignorados o
o tildados de confundidos por el trauma. Fue el descubrimiento del pecio el que confirmó que el Titanic, incapaz de soportar su propio peso fuera del agua, se fracturó como una rama seca. La ruptura ocurrió entre la segunda y la tercera chimenea. El estrés estructural fue tan masivo que las placas de acero, unidas por remaches que hoy sabemos que contenían impurezas de escoria, cedieron bajo la presión. En ese momento, el Titanic dejó de ser una nave para convertirse en dos proyectiles cayendo hacia el abismo. La sección de proa, más hidrodinámica, se deslizó de forma relativamente suave, clavándose en el lodo. La popa, sin embargo, sufrió una implosión violenta debido al aire atrapado en sus compartimentos internos, quedando destrozada e irreconocible. Este caos estructural explica también por qué no hay esqueletos visibles en las áreas abiertas. El impacto de la popa contra el fondo marino fue similar a una explosión a cámara lenta. Los cuerpos que estaban en esa sección fueron sometidos a fuerzas mecánicas devastadoras antes de que comenzara el proceso biológico de desaparición. El lecho marino alrededor de la popa es un campo de escombros donde trozos de carbón, tazas de café y restos de maquinaria se mezclan en una masa caótica de metal retorcido. En la verdad del hundimiento reside en estos pequeños fragmentos. Cada pieza de escombro cuenta una historia de presión y resistencia. Las expediciones han recuperado objetos personales que parecen haber sido dejados allí ayer en un espejo de mano, un frasco de perfume todavía con aroma, una maleta llena de ropa doblada. Estos objetos sobrevivieron porque su composición química les permitió resistir la corrosión, a diferencia del cuerpo humano, que es una de las estructuras más frágiles en el ecosistema profundo del Atlántico en sí. La química del agua no fuera suficiente para explicar la ausencia de restos humanos. La biología marina termina el trabajo. En cuanto el Titanic se asentó en el fondo, se convirtió en el oasis de comida más grande de la región. Peces de las profundidades, crustáceos necrófagos y microorganismos especializados comenzaron un festín que duró meses en un desierto biológico como es el fondo del océano. Un cuerpo humano es una fuente de energía invaluable que no se desperdicia. Existen organismos llamados gusanos devoradores de huesos u Osdax, aunque se descubrieron oficialmente en otras zonas. Se sabe que especies similares habitan en el Atlántico. Estos gusanos segregan ácido para perforar el hueso y extraer las grasas y proteínas del interior. Junto con las bacterias, estos minúsculos habitantes del abismo son capaces de procesar un esqueleto completo hasta que no queda rastro de él. Lo que para nosotros es un cementerio sagrado, para el océano es simplemente biomasa en circulación. Este proceso de consumo explica por qué ni siquiera se encontró el cuerpo del capitán del Titanic, ni de los pasajeros más famosos. Las áreas del barco que quedaron expuestas al flujo del agua permitieron que estos organismos entraran y limpiaran cada rincón de materia orgánica. Es un pensamiento perturbador. El Titanic no es una tumba que guarda cuerpos, es una estructura que los procesó. La naturaleza reclamó lo que le pertenecía de forma eficiente y silenciosa, dejando solo el cascarón de acero como monumento. Sin embargo, hay un fenómeno que los investigadores llaman el efecto de la ropa. En muchos puntos del pecio se han fotografiado pares de zapatos perfectamente colocados, uno al lado del otro. Esto ocurre porque la ropa y el calzado actúan como un capullo temporal, protegen el cuerpo de los necrófagos más grandes, pero permiten que las bacterias hagan su trabajo por dentro. Una vez que la carne y el hueso desaparecen, la ropa
fricción del metal durante el impacto. En estas zonas, el intercambio de agua es casi nulo. Si un camarote permaneció cerrado y el oxígeno se agotó rápidamente, las bacterias aeróbicas que descomponen la carne no habrían podido sobrevivir, creando un ambiente de preservación accidental. Es posible que aún existan cuerpos en el interior del Titanic. Algunos científicos sugieren que en esas condiciones anaeróbicas, la grasa corporal podría haberse convertido en algo llamado adapacira o cera mortuoria. Esta sustancia jabonosa actúa como un preservante natural, manteniendo la forma del cuerpo, incluso cuando el tejido blando se degrada. Es una posibilidad macabra que ha detenido a muchas empresas de intentar extraer objetos del interior profundo del barco, por respeto a lo que podrían encontrar detrás de una puerta oxidada. Esto nos devuelve a la pregunta sobre qué tan real es la historia de la película Titanic en su representación del interior. En la pantalla vemos grandes salones iluminados y despejados, pero la realidad hoy es una selva de rásticos o estalactitas de óxido. Estas formaciones son colonias de bacterias devoradoras de hierro que están consumiendo el barco literalmente. Se estima que el Titanic desaparece a un ritmo de 200 a 300 kilos de hierro por día. Si hay algún resto humano preservado en el interior, es una carrera contra el tiempo antes de que el barco mismo colapse sobre ellos. El debate ético sobre si el Titanic es un sitio arqueológico o un cementerio sigue vigente. James Cameron y otros exploradores han sido criticados por entrar en las secciones donde la pérdida de vidas fue mayor. La ausencia de esqueletos visibles ha facilitado que algunos vean el pecio como una atracción turística o una fuente de artefactos, olvidando que cada par de zapatos en el suelo representa el lugar donde alguien pasó sus últimos momentos de terror. El mar ha borrado la evidencia biológica, pero la carga emocional permanece intacta. La verdadera historia del hundimiento del Titanic no se limita a un iceberg, es una cadena de negligencias que parecen increíbles hoy en día. Se sabe que el acero utilizado para el casco se volvía extremadamente quebradizo en aguas gélidas. En la noche del impacto, la temperatura del agua era de aproximadamente menos 2 grados Celsius. A esa temperatura, el acero perdía su flexibilidad, lo que provocó que en lugar de abollarse, las placas se fracturaran y los remaches saltaran como corchos bajo la presión del hielo. Otro factor crítico fue la configuración de los compartimentos estancos. El Titanic fue diseñado para flotar, con 4 de sus 16 compartimentos inundados. El iceberg, al rozar el costado de estribor, abrió brechas en 5 de ellos, debido a que las paredes de estos compartimentos no llegaban hasta el techo o la cubierta y el agua simplemente comenzó a desbordarse de uno a otro, como si se tratara de una bandeja de cubitos de hielo inclinada. Fue un fallo de diseño que convirtió una inundación controlable en un hundimiento inevitable. A muchos se preguntan si es real la historia de Rose y Jack en relación a la falta de botes. Lo que es tristemente real es que el Titanic llevaba solo 20 botes salvavidas, suficientes para apenas la mitad de las personas a bordo. El reglamento de la época, que estaba totalmente desactualizado, basaba el número de botes en el tonelaje del barco y no en la cantidad de pasajeros. La empresa White Star Line decidió no poner más botes para no abarrotar las cubiertas de paseo de primera clase, priorizando la estética sobre la seguridad. Esta negligencia estructural y organizativa es lo que realmente define la tragedia. No fue un acto de Dios, sino una serie de decisiones tomadas por hombres que creyeron
creyeron haber dominado la naturaleza. El hecho de que no se encontrara el cuerpo del capitán del Titanic refuerza la idea de que los responsables de estos fallos pagaron el precio más alto, pero se llevaron consigo a cientos de personas que no tuvieron voz en la construcción del gigante. El vacío que vemos hoy en el fondo del mar es el eco de esas decisiones. Cuando la gente busca si es cierta la historia de Jack y Rose, lo que realmente están buscando es una conexión humana con una cifra fría en 1500 muertos. La magnitud de la pérdida es tan grande que el cerebro necesita nombres individuales para procesarla, aunque ellos no existieron. Miles de historias igual de trágicas quedaron sepultadas a 3800 metros de profundidad. Historias de músicos que tocaron hasta el final, de ingenieros que nunca abandonaron la sala de máquinas para que las luces no se apagaran, y de padres que subieron a sus hijos a botes sabiendo que nunca volverían a verlos. El Titanic hoy es un monumento a la fragilidad humana. A pesar de ser el objeto más estudiado del fondo marino, sigue guardando secretos. Cada vez que un ROV, vehículo operado remotamente, entra en una nueva sección, el mundo aguanta la respiración, esperando encontrar la respuesta definitiva. ¿Por qué no hay esqueletos en el lugar del Titanic de forma masiva? La respuesta científica es clara, pero la respuesta emocional es mucho más difícil de aceptar. El mar no deja rastros de nuestras debilidades. ¿Qué tan real es la historia de la película Titanic en su final? La representación de la hipotermia es bastante exacta. En aguas a esa temperatura, el cuerpo humano pierde el control muscular en menos de 15 minutos. El corazón se detiene mucho antes de que la persona se ahogue realmente. La mayoría de las víctimas murieron en la superficie, flotando en sus chalecos salvavidas de corcho, formando un macabro campo de cuerpos que el buque de rescate, el Carpathia, no pudo recoger en su totalidad. Esos cuerpos que se quedaron atrás, flotando a la deriva, terminaron hundiéndose lentamente a medida que los chalecos se desintegraban o el aire salía de sus pulmones. Esos restos son los que hoy explicarían la dispersión de zapatos y objetos personales en un área de varios kilómetros cuadrados alrededor del Pecio. El Titanic no es solo el barco, es una zona de impacto que se extiende por el fondo del Atlántico, un mapa de la desesperación humana dibujado con objetos de metal y cuero. Con el paso de los años, ha surgido la duda de si deberíamos sacar el barco del agua para preservarlo mejor. La verdad del hundimiento es que el barco es ahora demasiado frágil para ser movido. Cualquier intento de levantarlo resultaría en su desintegración total. El acero está tan debilitado por las bacterias que se ha vuelto una estructura porosa, similar a una galleta mojada. El Titanic está destinado a convertirse en una mancha de óxido en el fondo del mar en las próximas décadas. Esto añade una capa de urgencia a las expediciones. Si queremos entender por qué no hay esqueletos en el lugar del hundimiento de manera definitiva, debemos hacerlo ahora. Las nuevas tecnologías de escaneo láser están creando gemelos digitales del barco con una precisión de milímetros. Estos mapas nos permiten ver el Titanic sin el agua, revelando detalles que antes eran invisibles, como el número de serie en las hélices o las grietas exactas donde el iceberg cortó el casco. Incluso en estos escaneos de alta definición, el vacío humano es evidente. No hay restos biológicos captados por el láser. El misterio de si se encontró el cuerpo del capitán del Titanic
avances de la tecnología. Lo que sí se ha encontrado son acumulaciones de carbón y restos de carga que nos hablan de la vida económica de 1912. En el barco se está despojando de su piel de hierro, dejando solo el esqueleto de su diseño original, mientras los restos de sus ocupantes ya han pasado a formar parte de la cadena alimenticia del océano. La desaparición del Titanic es un proceso natural. El mar tiene una forma de curarse de las cicatrices que nosotros le infligimos. El barco es un intruso de metal en un mundo de lodo y agua. Al final, las bacterias terminarán su trabajo y el lugar del hundimiento volverá a ser una llanura abisal plana y oscura. La historia, sin embargo, sobrevivirá en nuestra memoria, alimentada por las preguntas de cada nueva generación que descubre la tragedia y se maravilla ante su horror. Al cerrar esta investigación sobre la verdadera historia del hundimiento del Titanic, nos queda una lección de humildad. El hecho de que no haya esqueletos en el lugar del hundimiento no es un error de la historia, sino un testimonio del poder absoluto de la naturaleza. El Atlántico no solo hundió al barco más grande de su tiempo, sino que se tomó el tiempo de borrar los restos de quienes lo construyeron y lo navegaron, recordándonos que no somos dueños del mundo, sino simples visitantes. ¿Es real la historia de Rose y Jack en espíritu? Sí, representan la esperanza y el dolor de los 2.224 pasajeros que iniciaron ese viaje, pero la realidad es mucho más fría, más oscura y más definitiva que cualquier romance. El Titanic es hoy un arrecife artificial, un laboratorio de química profunda y un santuario de silencio. Preguntarse si es cierta la historia de Jack y Rose es el primer paso para descubrir la verdadera tragedia, la de las familias reales que nunca recibieron un cuerpo que enterraran. Si alguna vez tienes la oportunidad de ver las imágenes de los restos del Titanic, no busques el brillo del oro o la forma de un cráneo. Busca los zapatos, busca las tazas de porcelana, busca las maletas cerradas. En esos objetos reside la verdadera presencia humana. El mar pudo haber disuelto los huesos y el tiempo puede estar devorando el acero, pero la historia de lo que sucedió en esa noche helada de 1912 es algo que ninguna corriente marina podrá borrar. En el Titanic seguirá bajando, colapsando sobre sí mismo hasta que solo sea un recuerdo en los mapas. Pero mientras sigamos preguntando ¿por qué?, mientras sigamos buscando la verdad detrás del mito, el capitán Smith y sus pasajeros seguirán navegando en nuestra conciencia colectiva. La tragedia terminó hace más de un siglo, pero el misterio del abismo apenas ha comenzado a revelarse.